Bien, vamos a empezar hoy la tutoría, la primera de la tercera evaluación. Vemos que comienza en la página 10 del temario de la tercera evaluación y el primer tema que nos ocupa sería el de literatura, ¿vale? De educación literaria, que es este bloque donde vamos a estudiar, bueno, pues todas las épocas literarias, como veis, comenzando por la Edad Media y acabando en el barroco y la ilustración, ¿vale? Entonces, cuando acabemos de estudiar la ilustración, será el momento de pasar a nivel 2, donde empezaréis a estudiar los siguientes periodos de la literatura hasta la actualidad. Entonces, bueno, antes de meternos en historia de literatura, lo que vamos a ver es, propiamente dicha, la literatura, ¿vale? Este tema se divide, digamos, en dos partes. Por una parte tenemos la literatura, la métrica, las figuras literarias, y por otra parte la obra literaria y el lenguaje literario, los géneros y subgéneros. Bueno, los puntos 3 y 4, que son la obra literaria y el lenguaje literario, además de los géneros, que son la épica, la lírica, la dramática, el género didáctico, pues toda esa segunda parte la vamos a abordar en la segunda clase. Entonces, hoy solamente vamos a ver esos dos primeros puntos. Bueno, como vemos, en este tema comenzamos el estudio de la parte de literatura del curso y en particular nos vamos a ocupar de la métrica y los recursos estilísticos. Evidentemente aplicaremos la métrica cuando nos encontremos ante composiciones poéticas. Claro, si estamos ante una composición narrativa o una novela o un artículo de prensa, pues no tenemos que aplicarle métrica, ¿vale? Solamente los recursos estilísticos que procedan. Bueno, los recursos estilísticos o figuras literarias, que es lo mismo, sí que podremos aplicarlos, como os digo, a otros tipos de textos, aparte de los poéticos. De todos los recursos que estudiaremos, los de tipo sonoro prácticamente solo serán aplicables en la poesía, los que hay repeticiones, aliteraciones y demás, pero las figuras de aspecto morfosintáctico y léxico, por ejemplo, las comparaciones, sí que nos van a servir a la hora de realizar un comentario de texto, ya sea en un texto poético o en prosa. Bueno, pues hecha esta aclaración, lo que vamos a ver en primer lugar son las figuras literarias. Las tenemos en la página 12. Como veis, os vienen acompañadas cada una de las definiciones por un ejemplo. La finalidad de los escritores, como os decimos aquí, es conseguir belleza, es decir, transmitir los sentimientos, las emociones, las historias de una manera atractiva para el lector. Para eso se utilizan, adornando los textos, las figuras literarias. Se llaman también figuras de retórica, recursos literarios, recursos estilísticos y son, pues eso, una especie de adorno que se emplea para dar una mayor expresividad al texto. Vamos a recordar las principales figuras literarias que tenemos que estudiar en este nivel académico, que son el epíteto, la comparación, la metáfora, personificación, aliteración, repetición, polisíndeton y asíndeton. De momento con esas tenemos suficiente, ya veis que son muchas, algunas os sonarán y otras habrá que estudiarlas, pero bueno, no son demasiadas y si nos las aprendemos, pues ya las tenemos no solamente para este nivel, sino para el que viene, o sea que ya tenemos trabajo avanzado. El epíteto es un adjetivo explicativo innecesario. Bueno, esto de innecesario quiere decir que si prescindimos de él, el sustantivo al que acompaña, porque no deja de ser un adjetivo, pues eso, el sustantivo no queda sin significado, sino que, bueno, pues solamente lo que hace es resaltar características de un sustantivo que ya conocemos, no añade nada, ninguna información. Por ejemplo, como el ejemplo que tenemos aquí, por ti la verde hierba, el fresco viento, o sea, la hierba siempre va a ser verde, aunque no pongamos que es verde, ¿no? Entonces, el blanco lirio, la colorada rosa, el lirio habitualmente va a ser blanco, la rosa habitualmente va a ser colorada, con lo cual veis que todos esos son epítetos porque son adjetivos que no hacen falta, no aportan demasiada información. Bueno, el siguiente que vemos es la comparación o símil, es lo mismo, podéis llamarlo como queráis. En la comparación lo que hacemos es relacionar dos términos que tienen entre ellos algún parecido. ¿Cómo vamos a detectar la comparación? Pues porque siempre vamos a buscar las palabras comparativas, esa partícula de comparación, como, cual, parecido a, por ejemplo. Tenemos aquí, se eleva y va creciendo como volcán, ¿veis? El cómo. Todo en la memoria se rompía cual pompa de jabón, pues ese cual. Mi corazón sereno se abre como un tesoro, ese cómo, ¿ves? Es muy fácil de localizar, es yo creo la más sencilla de encontrar en nuestros textos. Bueno, la metáfora es muy parecida a la comparación. En el caso de la comparación lo que hacíamos era establecer
similitudes, ¿no? Comparar dos términos. La metáfora lo que hace es identificarlos. No es que los compare, no es que, por ejemplo, ese ejemplo que siempre os ponemos, no es que sus dientes sean como perlas, es que sus dientes son perlas. O sea, no hay comparación. Aquí vemos unos versos de Miguel Hernández donde dice: todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. No son como ojos, sino que son ojos, ¿vale? Es muy fácil también de ver. Si os aprendéis la comparación, la metáfora es como un paso más. Bueno, la personificación, como su nombre indica, es atribuirle características o cualidades humanas a seres que no son humanos. Por ejemplo, a los animales, a objetos, etc. Aquí tenemos algunos versos que nos lo ilustran. La tarde se ha dormido. Claro, evidentemente la tarde no se puede dormir. Y decir que se ha dormido quiere decir que hay una personificación. Estrellas hay que saben mi cuidado y se han regalado con mi pena, ¿no? O sea, las convierte en un personaje a las estrellas. Entonces, vemos que hay personificación. El siguiente que vamos a ver en la página 15 es la literación. Significa que hay repetición del mismo sonido o un sonido parecido en varias palabras consecutivas. Por ejemplo, con el ala aleve del leve abanico. Es decir, hay un sonido L que se repite y por eso existe aliteración, ¿vale? La repetición o reiteración, como su nombre indica, es que una misma palabra aparece en un sintagma, en un verso, en una oración, en fin, que se ve repetida. Por ejemplo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Bueno, es una canción popular donde mira y mirando se repite en numerosas ocasiones, por lo tanto diríamos que existe repetición. Y luego tenemos las dos últimas, polisíndeton y asíndeton. Casi suenan igual, ¿verdad? Bueno, pues son opuestas. Una consiste en la repetición de una conjunción, ese polisíndeton, ya sabéis que lo de poli viene de muchos, con lo cual polisíndeton será repetición de una misma conjunción. Por ejemplo, oigo son de armas y de carros y de voces y timbales. ¿Veis ese i que se repite? El asíndeton, en cambio, será la omisión, es decir, la no repetición de las conjunciones. Por ejemplo, en sustitución de esos ies podemos poner comas. Llamas, dolores, guerras, muertes, asolamientos, fieros, males, ¿vale? Todo eso ya sabéis que es una asíndeton. Como os decimos aquí, existen muchas más figuras retóricas, pero no son objeto de estudio de este curso, sino que las tendréis que ver en el siguiente nivel académico, en el nivel 2. Bueno, pues vamos a ver la métrica, que es el siguiente punto de nuestro tema. La métrica consiste en el estudio de los versos y las estrofas que componen los poemas. El verso, que es una pregunta habitual en los exámenes, es cada una de las líneas independientes de que consta un poema, ¿vale? La estrofa, pues, será el conjunto de versos separados por espacios que componen el poema. Un poema puede componerse de una sola estrofa o de más de ellas, ¿no? Cuando hay más estrofas y entre ellas tienen una conexión métrica, hablaremos de grupo estrófico. Para medir un verso hay que contar las sílabas fonéticas, no las sílabas gramaticales. Pero la poesía se permite algunas licencias o libertades para construir los poemas que llamamos licencias métricas. Bueno, aquí nos entretenemos, como veis, a lo largo de bastantes páginas, mirad, en concreto, hasta la autoevaluación primera, que está en la página 25, fijaos, desde la página 16. Nos entretenemos en explicar detenidamente, detalladamente, cómo se miden los versos y qué tipo de estrofas conforman. Vale, pues cuando llegamos al examen y yo os pido que miráis un verso y me digáis qué tipo de estrofa es fundamental que lo sepáis hacer, porque como veis en el temario, la teoría ya se está dando un peso muy grande. Entonces esa pregunta va a tener una puntuación que no debemos permitirnos perder, ¿vale? Cuando os planteamos un verso y hay que medirlo, o un par de versos, y no sabéis hacerlo, eso ya quiere decir que esta parte del temario ni la habéis mirado, ¿vale? Con lo cual la nota repercute y se ve afectada. Entonces os lo digo para que entendáis que esta parte es muy importante y que si no sabemos hacerlo vamos a perder una gran puntuación en el examen. Bueno, vamos a ver esas licencias métricas, que son la sinalefa, la pronunciación, como sabéis, en una sola sílaba. Por ejemplo, cuando hay una palabra que empieza por vocal y la siguiente también es vocal, ¿vale? La inicial de la palabra siguiente también lo es. Cuando hay una i de por medio, la conjunción i
no interrumpe sin alefa, sino que la continúa. La H tampoco interrumpe sin alefa, igual que los signos de puntuación, ni los puntos ni las comas. La sin alefa sigue su curso, ¿vale? Porque es un fenómeno fonético, no tiene nada que ver con la gramática. Entonces, por ejemplo, pues aunque lo que espero no esperara, ¿veis? Entre el que y el espero hay sin alefa. Entre el no y esperara también la hay. Entonces contarán como una sola sílaba. El hiato es justo lo contrario, es la renuncia a hacer una sin alefa, ¿vale? Sucede cuando la segunda palabra, que comienza por una vocal, es una vocal tónica, con lo cual no hay sin alefa. La diéresis es la pronunciación separada de dos sílabas que forman diptongo. Bueno, esto ya lo sabemos, que es algo que utilizamos en nuestra escritura normalmente y en nuestra lectura. Y la sinéresis, pronunciación en una sola sílaba de dos vocales que deberían construir hiato. Bueno, todo esto sé que os suena muy raro y muy nuevo si nunca lo hemos estudiado. Pero lo fundamental de aquí es que sepamos cuándo y sin alefa, que es lo que os marcamos en la página 17. Es que la sepamos distinguir muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro temario. Como os decía, al estudiar la métrica, primero tenemos que saber lo que es la rima, que es la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada. La métrica, a su vez, será la ciencia que estudia la medida o estructura de los versos, ¿vale? Sus clases y sus distintas combinaciones. Como veis, aquí os distinguimos la prosa del verso. Entonces, si esta pregunta aparece en el examen, tendremos también que saber responderla. El ritmo del verso, ¿vale? Es otro punto que tenemos que estudiar y se produce cuando se repiten de forma continuada sonidos, sobre todo el número de sílabas y la rima. Bien, vemos que en el texto que os ponemos en el ejemplo se ven una serie de elementos que se repiten. Se repiten versos de 11 sílabas, eso significa que es la medida de la composición. Se repiten sonidos, como veis, ime y ares, ¿vale? De dime y de cantares, y de mares y de gime. Eso es la rima. Y se repiten palabras. Por ejemplo, el dices se repite varias veces. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos aprendido? Pues medir el verso. Debemos contar el número de sílabas fonéticas que tiene. Entonces, si un verso acaba en una sílaba acentuada, por ejemplo, o un monosílabo, se pronunciará más larga, por lo que hay que contarla doble. ¿Vale? Ayer te quise besar, como esa palabra es, en este caso aguda, pero si fuera monosílabica también, en vez de tener 7 sílabas, ayer te quise besar, tiene 8, porque al acabar en aguda, en no aguada, como pone aquí, que hay una errata, tiene 8, ¿vale? Bueno, la siguiente regla métrica. Si un verso acaba en esdrújula, ¿qué hacemos? Lo contrario. Como acortamos la última sílaba, tenemos que quitarle una. Por ejemplo, simétricos montículos. Tiene 8, pero como la última es esdrújula, tiene 7. ¿Vale? La siguiente licencia métrica es la que os decía, la de la sinalefa. Por lo tanto, esa ya la tenemos controlada. Bueno, vamos a ver un poquito el ejemplo de la diapositiva, donde os propongo medir el poema, ¿verdad? Pobre limonero de fruto amarillo, cual pomo pulido de pálida cera, qué pena mirarte, mísero arbolillo, criado en mezquino tonel de madera. Es de Antonio Machado, es una poesía que, bueno, perfectamente podría aparecer en nuestro examen. Como vemos, es un poema de arte mayor. El arte mayor significa que tiene más de 8 sílabas. Entonces, como sus versos todos coinciden en que tienen 12 sílabas, pues bueno, se trata de una composición que se llama serventesio. Esto no tenéis por qué saberlo, pero bueno, que nos vaya sonando. Es una estrofa de 4 versos de arte mayor y cuya rima está cruzada, es decir, riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Así es como se nombra la rima de un poema. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el tercer verso que tiene una sinalefa y por eso es interesante. Qué pena mirarte, mísero arbolillo. Como veis, hay una sinalefa entre mísero y arbolillo, porque una finaliza en vocal y la siguiente también empieza en vocal. Esa cuenta como una. Y después en el cuarto verso también hay una sinalefa marcada en negrita entre criado y en. Criado en, ¿veis? Esa sílaba se pronuncia unida, con lo cual cuenta como una sola. Bueno, esto es muy sencillo, ya veis que es cuestión de practicar y de ver pues, un poquito la estructura del poema, ver cómo funciona la rima, repasar lo dicho en el temario
y practicar con los ejemplos que os damos. Como vemos aquí, tenemos otro ejemplo de medir un verso. Este también puede aparecer en un examen. O terremoto mental. Yo sentí un día en mi cráneo como el caer subitáneo de una babel de cristal. Es un poema de Rubén Darío. Y los versos más interesantes, por ejemplo, son el segundo, yo sentí un día en mi cráneo. Como veis aquí, en negrita he marcado las sinalefas. Además, aquí lo que nos encontramos es una esdrújula, cráneo, con lo cual, aparte de las sinalefas, hay que contar que hay que quitar una, porque se resta cuando hay esdrújula. Vamos a ver el primer verso, o terremoto mental. Ese mental es una palabra aguda, con lo cual hay que sumarle una. ¿Lo veis? Este poema es de arte menor, porque sus versos tienen todos 8 sílabas. Por ello, la rima que situamos al final se marca con letras en minúscula, ya lo veis, ¿vale? La rima es consonante y abrazada. Esto quiere decir que riman el primero con el último y los dos entre sí. Además es consonante porque todas las letras a partir de la última vocal acentuada se repiten, coinciden, ¿vale? Bien, pues vamos a acabar de ver este tema con las estrofas, los versos y las estrofas. Como vemos aquí en la página 19 hay versos sin rima que se llaman sueltos y blancos, ¿vale? Los sueltos, digamos que están en poemas alternando con otros versos que sí riman. Es decir, en un poema hay versos que riman y otros que quedan sueltos. Pues es muy fácil aprenderlo, ¿verdad? En cambio, los blancos son poemas que, aunque están sujetos a normas métricas, no rima ninguno de los versos, ¿vale? Los sueltos son los que hay versos con rima, pero estos no. Y los blancos son aquellos en los que ningún verso está rimando. Luego vemos aquí los versos, como os he comentado, de arte mayor y de arte menor. Solo se diferencian en el número de sílabas. Los de arte menor, ya sabéis, aquellos que miden como mucho 8 sílabas. Los de arte mayor, que se marcan con mayúscula, son de 9 sílabas en adelante. Muy fácil, ¿verdad? Lo único que nos queda por ver es las estrofas. Las estrofas, como decíamos antes, son la agrupación de versos y, como veis aquí, hay varios tipos de estrofas. Os he dejado muchas en la diapositiva y solamente quiero que os aprendáis y memoricéis las que os dejamos en el temario, ¿vale? El pareado, la estrofa más simple de 2 versos que riman entre sí, ya sea de arte menor o de arte mayor, da igual, ¿vale? Por ejemplo, la primavera ha venido, nadie sabe cómo se ha ido. En esta poesía de Antonio Machado vemos que hay un pareado de arte menor y con rima consonante, porque riman todas las palabras a partir de la última vocal acentuada. Después vemos el terceto, ¿vale? Nos las vamos a aprender así en orden para que nos sea más sencillo. El pareado tiene 2, el terceto tendrá 3, lógicamente. Pero esta vez serán de arte mayor y rimarán la primera con la tercera y el segundo queda libre. Bueno, con que sepáis que el terceto consta de 3 y que además es de arte mayor, con eso ya podemos defender el ejercicio, ¿vale? El cuarteto tendrá 4 versos, de arte mayor también, que rimarán el uno con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Lo veis? A, B, B, A. Ese es el esquema de rima. La cuarteta, sin embargo, está formada por 4 versos, pero de arte menor. Y además la rima cambia. A, B, A, B. El soneto. Este sí que es súper importante porque los sonetos han sido una de las estrofas pues que más han florecido en nuestra literatura. Con lo cual esta nos la aprendemos de memoria. Son 14 versos formados por 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Vale? En orden. Un cuarteto, otro y luego los 2 tercetos. Los versos suelen ser en decasílabo. Esa también es muy común. Vale, y solo nos quedan el romance y la cuaderna vía. El romance también es importante porque sería una serie indeterminada de versos octosílabos, con rima asonante. ¿Vale? Cuando veáis que os ponemos poemas en los que hay una sucesión de versos octosílabos, con rima asonante, y alguno suelto, como los impares, sabemos que es un romance, tenemos que saberlo, ¿vale? O si nos piden que lo definamos, también tenemos que saber decir lo que es. Y por último, la cuaderna vía. Serán estrofas de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, ¿vale? Con rima constante y consonante, es decir, riman todos. Es un tipo de estrofa que denominamos monorrima, porque tienen todo el rato la misma rima. El de arriba rima con el de abajo y así sucesivamente, ¿vale? Es muy sencillo de ver. Pues nada, con esto ya hemos terminado el tema y lo que os recomiendo es que hagáis los ejercicios de autoevaluación que son súper útiles. Entonces, la semana que viene seguimos con la segunda parte que empieza
en la página 29. Pues nada, muchas gracias a todos y si tenéis cualquier duda me lo comentáis. Que quería coger pollo y digo, no, que me ven, ¿no?